Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Ruby de Open Bootcamp. Estamos avanzando sobre el uso de variables y en esta ocasión es importante que nos detengamos a ver los conceptos de interpolación y concatenación que afectan a las cadenas de texto, ya que vamos a estar usándolos en una gran cantidad de situaciones. Vamos a por ello. Acudimos a nuestro editor de código y voy a generar un nuevo archivo para que podamos verlo y voy a llamarlo strings, por ejemplo, y es de Ruby, así que .rb. Muy bien. Cuando nosotros estamos utilizando diferentes cadenas de texto, lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, con el uso de alguna variable que hemos ya generado con anterioridad, como por ejemplo, ya hemos hecho una greetings. Vamos a lanzarla, guardamos y ejecutamos, pues podemos estar utilizándola sin ningún tipo de problema, como ya hemos visto anteriormente. Una operación muy común cuando estamos trabajando y generando sobre todo diferentes mensajes, no solo para terminal, sino para cualquier otro tipo de situación, es la concatenación entre diferentes elementos de texto. Si venimos del uso de otro lenguaje de programación, pues podemos entender el concepto de sobrecarga de operador, que en este caso podemos aplicar al símbolo más para poder realizar la concatenación de cadenas de texto. En este caso, tenemos en Ruby dos formatos para concatenar cadenas. Cuando hablamos de concatenación de cadenas, pues me estoy refiriendo, por ejemplo, al uso de una cadena de texto y unirla a otra cadena de texto. Por ejemplo, voy a hacer un mensaje que sea directamente, vamos a cambiar tenemos este greetings, y vamos a darle aquí este aspecto y ahora vamos a concatenarlo con otra cadena de texto, que podría ser otra variable o podría ser directamente un literal. En este ejemplo estamos concatenando greetings, que tiene este valor, y le estamos concatenando al final la cadena de texto, el literal, Juanjo. Lo ejecutamos y podemos observar que se concatena correctamente. Esto valdría también pues para cualquier otro tipo de variable. Vamos a hacernos otra variable y podríamos estar concatenando en lugar de un literal, pues por ejemplo, ambas variables. Pulso sobre play y perfecto, concatena sin problemas. Hasta aquí nada nuevo, nada especialmente interesante, más allá de la concatenación, para aquellos que no lo conociesen, pero es como funciona en prácticamente casi todos los lenguajes de programación. Sin embargo, además, en Ruby vamos a tener otro concepto más interesante para hacer string templating, que es el uso de la interpolación. La interpolación nos va a permitir insertar dentro de diferentes cadenas los valores que podemos tener nosotros en código Ruby, es decir, en variables. Para que lo entendamos, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Tenemos aquí este texto y voy a eliminar este greetings para que lo veamos claro. Y voy a decir, pues por ejemplo, hello world, my name is, mi nombre es, lo concateno con mi nombre y ahora voy a seguir concatenando, podemos hacerlo tantas veces como lo consideremos necesario. Y mi apellido es, y lo vamos a concatenar, pues por ejemplo, con una variable que sea apellido, ¿no? Muy bien. Si ejecuto esto, pulso play, pues podemos observar que la concatenación ha ocurrido de forma correcta. El word is Juanjo and my surname is Ruiz. Perfecto. No hay tampoco ninguna especial diferencia. Sin embargo, es habitual que podamos estar generando un string templating, una concatenación sobre un elemento de texto que al final acabe incluyendo una gran cantidad de variables. Y esta nomenclatura, este formato, el de la concatenación, pues puede que no quede especialmente legible. Nosotros vamos a poder modificar este formato y utilizar un segundo formato, que es el más habitual dentro de Ruby, es el que más os vais a encontrar si analizáis el código de otros compañeros, que es el de la interpolación. Alguno de vosotros probablemente ya conozca este término si, por ejemplo, venís de JavaScript,
en el uso de JavaScript moderno a partir del ECMA 6 con el uso de este tipo de formato. Pues vamos a utilizar dicho formato, pero en Ruby. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, hemos visto la concatenación, veamos la interpolación. Cuando acudamos a un formato de interpolación, lo que vamos a estar realizando, en lugar de concatenar una con otra, en la cual es fácil acabar, recordad que estamos usando Ruby, queremos ser productivos, queremos evitar errores tontos, queremos que nuestro código sea legible. Entonces, todo este tipo de acciones, ¿veis? Todo este tipo de contenido puede dar lugar a generar errores o mala formación sintáctica. Por ello, tenemos la interpolación. Y para usarla es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer lo mismo. Hello world, my name is, and my surname is. Voy a dejar aquí la cadena entera. Y ahora voy a insertar las variables dentro de esta cadena. Claro, yo no puedo introducir una sentencia, como en este caso, es decir, una variable, dentro del literal, puesto que va a ser interpretado tal cual. Para ello, dentro de una cadena de texto, nosotros podemos interpolar utilizando almohadilla o hashtag y llaves. Fijaos cómo Ruby ya me lo está detectando, en este caso Visual Studio Code ya me lo está detectando y me lo colorea en un formato distinto. Y es que todo lo que coloquemos dentro de una cadena de texto que se encuentre entre almohadilla, llaves, no lo va a interpretar como parte de la cadena de texto, sino que lo va a interpretar como código de Ruby. Entonces yo ahora podría decir, por ejemplo, hello world, my name is, y ahora voy a utilizar el valor de esta variable, my name, and my surname is, y voy a aplicar aquí el valor de esta variable. Y de esta forma me queda una cadena mucho más legible, más fácil de entender, y además con menos propensa a errores sintácticos, puesto que estoy evitando muchas comillas, que en este ejemplo muy atomizado quizás no está relevante, pero como podamos tener algún templating más grande, podremos encontrarnos con situaciones en las que realmente estamos haciendo mucho más legible nuestro código. Podemos observar que el resultado es el mismo. De esta forma podemos concatenar e interpolar nuestras cadenas de texto en Ruby. Además, y al igual que ocurre con el uso de los números, de los valores numéricos que hemos estado viendo con anterioridad, en Ruby también todos los strings, recordad, son objetos y por tanto también vamos a disponer de una gran cantidad de elementos que vamos a poder estar utilizando para aplicar diferentes propiedades, diferentes métodos a nuestros strings. Recordad, lo hemos visto en las variables numéricas, en el caso de los strings es exactamente igual. Podemos hacerlo a través de my name o la variable de texto que sea, punto, y al aplicarle el punto vamos a poder aplicarle pues una gran cantidad de métodos sobre cadenas de texto. Si hacéis en Visual Studio Code control espacio, se os abre el IntelliSense. Entonces, si hacéis myname punto y hacéis control espacio, os van a salir una gran cantidad de acciones que podéis aplicarle a vuestras cadenas de texto. Al igual que ocurre con los números, en lugar de estar ejecutando pues una gran o memorizando los diferentes métodos que tenemos, vamos a ir aplicándolos a lo largo del contenido conforme vayamos necesitando esos métodos, vamos a ir aplicándolos y así nos vamos a ir familiarizando con los más habituales. Por ejemplo, pues podemos aplicar, en el caso de upcase, por ejemplo, pues vamos a estar pasando una cadena de texto a mayúscula. Vamos a volver a hacer el puts abajo. Vamos a hacer el puts de my name directamente, es decir, voy a my name voy a pasarlo a mayúscula, voy a quitar esta cadena ya de aquí y vamos a pintarla. Entonces, fijaos que lo tengo escrito en minúscula, pero le aplico el upcase, el método upcase, y ya lo tengo en mayúscula. De igual forma, podría aplicarle el método de downcase, y en este caso, pues lo pasaría todo a minúsculas. Podéis observarlo aquí. Y al igual que estos dos métodos, vamos a tener una gran cantidad de métodos que vamos a obtener a nuestra disposición para poder utilizarlos en nuestro contenido.
Recordad que dentro de toda nuestra parte de desarrollo vamos a ir desglosándolo a lo largo de las clases y siempre luego, por supuesto, proveeremos el listado de todos ellos. Hemos avanzado un poco más en el uso de variables de texto y continuamos avanzando descubriendo la primera parte, la parte de los fundamentos de trabajo con Ruby.